amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo, empezando la semana. Soy Paola Pejovés y los invito a ver los temas de hoy. Nos vamos a México. Luego de las elecciones, el partido oficialista, el PRI, conservará su mayoría simple en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún se analiza el caso de Guerrero, donde se anularon los comicios por la ola de violencia y quema de material electoral. Tribunal venezolano prohibió al expresidente español asesorar a los abogados de los líderes opositores encarcelados. Felipe González señaló que no le queda otra alternativa que acatar la decisión y seguir luchando en el ámbito internacional. La primera jornada de la reunión del G7 abordó la crisis en Ucrania, la situación griega y la lucha contra el Estado Islámico. Por su parte, la canciller Angela Merkel y el presidente Barack Obama fueron las estrellas del encuentro. Y la FIFA aceptó que Rusia y Qatar podrían perder las sedes mundialistas. Esto de comprobarse que fueron elegidos gracias a la compra de votos. Muy bien, de esta manera empezamos TV Perú Mundo. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Farid Cajat en el análisis. Y nosotros vamos a empezar con México. Muchos han considerado, Farid, las elecciones de ayer como un plebiscito. Se puede ser una manera de medir cómo percibe la población la gestión de Enrique Peña Nieto, pero le ha ido bien, creo, ¿no? En términos generales. Buenas tardes. Le ha ido bien única y exclusivamente en el sentido de que sigue siendo el PRI, el partido del presidente, el partido con más votos, pero las tres principales fuerzas políticas han perdido apoyo en favor de otro tipo de candidaturas. Muy bien, y el Partido Oficialista de México conserva su mayoría simple en la Cámara de Diputados. Las elecciones realizadas ayer domingo empezaron con incidentes en el sur del país y se anularon las votaciones en el estado de Guerrero. Entre boicots, amenazas y polémicas culminó la campaña electoral más violenta que ha registrado México en décadas, la cual estuvo marcada por la muerte de por lo menos 4 candidatos. Más de 83 millones de votantes fueron convocados a renovar la Cámara de Diputados y los congresos de 17 estados, además de elegirse 9 gobernadores y casi 900 alcaldes. Se sabía que era su prueba de fuego y a pesar del reciente desplome de su popularidad, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto salió electoralmente ileso de la jornada del domingo. El oficialista Partido Revolucionario Institucional retuvo su mayoría simple en la Cámara de Diputados con una estimación de 29,87 y 30,85% de los votos. Este resultado, si bien es muy inferior al conseguido en el año 2012, le permite respirar con alivio al mandatario mexicano, pues a su vez el oficialismo superó al partido conservador Acción Nacional, que sumaría entre el 21,47 y el 22,20%, y el Partido de la Revolución Democrática Izquierda, que tendría entre el 11,14 y el 11,81%. Luego de semanas de contundentes protestas, el gobierno había desplegado soldados y policías federales en un operativo especial de seguridad en el sur. Sin embargo, solo en la víspera de los comicios, al menos 10 personas murieron en el estado de Guerrero en un ataque armado perpetrado por un grupo de policías comunitarios contra una facción rival.
Asimismo, la violencia en las elecciones también estuvieron protagonizadas por un grupo de radicales conformado por maestros y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que atentaron contra todo aquello que trasladaba material electoral, impidiendo así la instalación de urnas y en algunos casos provocaron incendios, lo que obligó a suspender el proceso electoral. Esta escena se repitió en otros municipios del estado con un saldo de más de 120 detenidos. Muy bien, muchos pensaban pues que estas elecciones también iban a estar teñidas de mucha violencia. Ya ha habido la muerte de algunos postulantes a cargos como alcaldías. Y yo pensé que iba a estar peor, de verdad, para el partido de gobierno, ¿no? En general, el proceso fue mejor de lo previsto en más de un sentido. O sea, por un lado, hubo menos violencia de lo esperado. No se anuló toda la elección del estado de Guerrero, solo se anularon circunscripciones específicas, si no me equivoco, Tixla fundamentalmente, ¿no? Pero hubo resultados en el resto del estado. También fue mejor de lo esperado por participación, digamos, habiendo llamados de parte de distintos actores sociales y políticos a o bien anular el voto o bien abstenerse de ir a votar, al final de cuentas resulta que la participación electoral fue mayor de lo habitual en este tipo de elecciones, por lo menos mayor a la última elección, y eso probablemente se explique por un cambio en las normas electorales que por primera vez en la historia contemporánea de México permitieron a independientes presentarse para cargos de elección popular, por lo menos a nivel estatal, por ejemplo, gobernador de estados, y por primera vez en la historia contemporánea de México un independiente ha ganado la elección para gobernador, y no en cualquier estado, en Nuevo León, que es uno de los estados más prósperos del país, y a su vez un independiente apoyado por un partido político francamente insignificante ha ganado la segunda ciudad del país, la alcaldía de la segunda ciudad, Guadalajara. Esas son las mayores novedades. Probablemente estas nuevas alternativas sean las que expliquen que pese a los llamados al boicot haya más bien crecido el número de votantes. ¿Se han fragmentado los partidos? Hay partidos muy nuevos y eso hace pues que en vez de concentrarse pues al final hay votos, pero votos que van de a 10, por ejemplo, a 10 agrupaciones, y no ha habido tampoco el miedo de los candidatos, digo yo, ante la violencia, porque han asesinado varios. Bueno, la campaña fue sumamente violenta, pero el despliegue policial y militar parece haber contenido lo peor el día mismo de la votación, pero la campaña fue sumamente violenta y hay una cosa que era preocupante porque cada vez que moría un candidato a manos del crimen organizado o de posibles rivales políticos, todo el mundo hacía, digamos, la venia ceremonial que correspondía, condenaba el hecho, se condolía por la muerte y de inmediato continuaban con la campaña como si nada hubiera pasado. Por eso el augurio para el día de la elección no era muy promisorio, por suerte no fue tan malo como se esperaba, pero por ejemplo, un dato clave, ¿no? Si uno sumaba en el pasado los votos de los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, podía dar cuenta solo estos tres partidos de entre el 80 y el 90% del total de votos. En esta ocasión dan cuenta de un 60% aproximadamente del total de votos. Han perdido más de 20% de la masa electoral. ¿Puede respirar tranquilo? Enrique Peña Nieto teniendo el control, digo yo, el PRI, por ejemplo, en el tema de leyes, ¿no? De la aprobación de leyes. Solo por eso, sí. Porque solo no tiene mayoría en el Congreso, pero en alianza con el Partido Verde Ecologista y otro partido más que les fue, sobre todo el Partido Verde, por razones francamente ignobles, mejor de lo esperado en campaña o en el día de la elección, tiene la mayoría absoluta en el Congreso y en ese sentido controla la agenda legislativa. ¿Y qué ha pasado con el tema de la violencia, la desaparición de los estudiantes, una desaparición hace poco de personas en las cuales no se tiene ningún dato? ¿Eso no ha afectado, por ejemplo, al partido gobernante? ¿Y qué pasa en Guerrero? Bueno, la paradoja es que en Guerrero, pese a todo, el PRI parece haber ganado la gobernatura, porque acá la paradoja es que uno diría, bueno, ¿a quién va
la gente tendería a culpar al partido en el gobierno por la violencia endémica que sufre el estado de Guerrero, pero en Guerrero mismo quien controlaba la gobernación y quien controlaba los municipios en donde se han producido algunos de los peores incidentes de violencia, por ejemplo, Iguala, donde se produjo el asesinato de los 43 estudiantes, era más bien el partido de oposición de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, que ha quedado reducido a su mínima expresión primero por la complicidad de sus funcionarios en los homicidios, en el caso de Guerrero, pero además también por su división, porque el PRD ha ido dividido en dos, y ahora hay dos fuerzas de izquierda de peso relativamente equivalente, el PRD y Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, de quien fuera candidato presidencial del PRD en las dos últimas elecciones, Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, dejamos México y nos vamos a España. El ex jefe de gobierno, Felipe González, llegó a Venezuela para ayudar a los líderes opositores encarcelados, pero el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a la población a rechazar esta visita. Gran expectativa causa la visita del presidente español Felipe González, que este domingo llegó al país para sumarse al equipo de defensa de los líderes opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma. A su arribo visitó al alcalde de Caracas, Ledezma, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, acusado de conspiración contra el régimen de Maduro. Finalmente, con autorización, hicimos el encuentro muy grato, muy cordial, y hablando de las preocupaciones que tenemos todos, debo decir que lo fundamental, creo que es lo más destacable, es que tanto el alcalde de Ledezma como yo mismo, pero por eso lo pongo a él en primer lugar, creemos que en Venezuela hace falta diálogo. A pesar de recibir un trato regular como el de cualquier ciudadano, el gobierno venezolano le impidió viajar con escoltas armados. Por ello, la embajada española, en coordinación con las autoridades de Madrid, se están encargando íntegramente de su seguridad. Así lo explicó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo. Y es que su presencia no deja indiferente a nadie. Simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo consignas como Venezuela se respeta y Felipe fuera de aquí, realizaron protestas en repudio a González. En las redes sociales, el presidente Nicolás Maduro eludió su visita calificándola de chantaje internacional. La derecha extrema, que ha dado golpes de Estado en Venezuela, pretende imponer un chantaje internacional para que queden impunes sus crímenes. En abril pasado, la Asamblea Nacional declaró persona no grata para el pueblo venezolano a González, un día después de que éste confirmara participar de asesor técnico ad honorem de la defensa de Leopoldo López, preso desde el 2014 por actos violentos que fueron la antesala de protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos en febrero del mismo año. Este lunes, Felipe González ha participado de una reunión con 28 organizaciones políticas que integran la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, MUD, así como familiares de disidentes venezolanos, entre ellos el Partido Voluntad Popular, que este fin de semana realizó una vigilia para pedir al Vaticano la intermediación y la liberación de los presos políticos que acatan una huelga de hambre. Entre ellos Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, que cumplen ya 13 días de ayuno absoluto y que han amenazado con radicalizar su protesta e iniciar una huelga de sed en rechazo a la violación al debido proceso en el juicio que se le sigue. Tras su encuentro con la MUD, el expresidente español indicó que está tramitando el permiso para visitar a Daniel Ceballos, así también a Leopoldo López, quien el próximo miércoles acudirá a los tribunales para una nueva vista. Aún se desconoce si González se le permitirá ingresar al Palacio de Justicia como defensa o público. Muy bien, sin embargo, para el Tribunal de Justicia del gobierno de Nicolás Maduro ha vetado a Felipe González, pero tampoco no ha podido evitar que éste se reúna con miembros de la oposición y él ha dicho, bueno, que va a respetar la decisión y todo lo hará pues en el ámbito internacional. Bueno, el tema es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene razón cuando dice que González no está habilitado para ejercer el derecho en Venezuela. Pero lo que siempre decíamos aquí, González no está ejerciendo derecho en Venezuela. O sea, la propia defensa de
de Leopoldo López ha indicado que Felipe González no es abogado litigante de ese equipo, asesor, ¿no es cierto? es asesor externo. Lo que todo el mundo entiende es que González es el que atrae la luz de los reflectores de la prensa internacional sobre la situación de López y que ese es el papel que cumple González, ser una caja de resonancia de la causa de los presos, de los políticos que están en prisión por los cargos que se le imputan. En todo caso, el gobierno venezolano parece estar aprendiendo de sus errores, porque es francamente un grave error, por un lado, autorizar el ingreso al país de exgobernantes, pero simultáneamente negarles el encuentro con los políticos en prisión. Vamos a ver si han aprendido. Muy bien, nosotros nos vamos con la franja electoral.